Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro curso Fundamentos del Estudio de la Kabbalah del Instituto Bnei Baruch. Conmigo se encuentra Andrés. Hola amigos y amigas, bienvenidos, estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy día estamos en la segunda lección, percepción de la realidad es el tema que abordamos. En esta hora y media pasaremos este tema. Está basado en el libro Introducción a la Sabiduría de la Cábala, en el cual aquí nos estamos basando. Este texto está arriba en su plataforma. Aceptamos todas las preguntas, inquietudes y comentarios, por favor envíenlas. Si no alcanzamos a responder las preguntas, se responderán durante la semana, el día miércoles, con los amigos Eran y Sebastián, que están transmitiendo directamente desde Israel. Queremos hacer énfasis de que durante la semana tuvimos 2.000 conexiones, alrededor de 2.000 conexiones, Ricardo. Estamos muy contentos por ello. Tuvimos una serie de preguntas y respuestas sobre la primera lección y se respondieron, todas se respondieron, y queremos hacer énfasis especialmente a todos los amigos y amigas que nos ven, especialmente a los grupos. Y en ese sentido mencionamos al grupo de Guadalajara, un gran cariño y saludo a ellos y a ellas, y al grupo de Tulancingo, México, los dos grupos de México. Más adelante daremos los otros grupos que están presentes y las personas que nos ven. Además, Ricardo, te quiero mencionar que durante la semana nos ven diferido. Gente de Venezuela, Colombia, los grupos nos ven diferido. La clase queda grabada y se puede bajar. Sí, la clase queda grabada, la clase que se hace los días domingos, como la de ahora, y la clase del día miércoles queda también grabada. También. Y entonces los amigos y amigas colocan sus preguntas y ya estamos respondiendo, y hay un pool, un grupo de personas trabajando en ello. Todos los materiales de esta lección y las clases anteriores están en Facebook en evento, me dijeron. Sí, exactamente, está en evento. Sí, lo pueden revisar, Sí. bajar y tienen acceso Vamos directo. a mencionar que durante la semana se va a colocar un cuestionario en la plataforma para que ustedes lo vean vía Facebook, en la plataforma Facebook, para que ustedes lo estén viendo y respondan ese cuestionario. Por favor, diremos lo mismo al final, pues ya que hay gente que se conecta al final. Claro. ¿Partamos o quiere decir algo más? ¿No? ¿No? ¿Vamos a algún video o algo de bienvenida? Ah, disculpe. Sí. Podría ser. Vamos a ver un video donde aparece el rap explicando sobre los desafíos y la importancia de estudiar Kabbalah. Así que solicitamos a nuestros amigos y amigas técnicos colocarlo. Cuando empezamos a estudiar Kabbalah, las cosas parecen teóricas, ideas elevadas, que en nuestra vida diaria no escuchamos esas cosas, no pensamos sobre esas cosas y empezamos a aprender cosas que están lejanas del día a día. Cuando pasa un cierto tiempo, digamos que un curso se termina de 10 encuentros, de 2, 3 meses, y la persona dice, ¿qué es lo que me pasó en estos 2, 3 meses? Entonces siente que entró como un túnel de tiempo y entró en algo nuevo totalmente. Hay una gran distancia entre el resultado que recibo en la vida, que se siente muy fuerte, con una potencia que nada se acerca a ello, y con respecto al material de estudio que parece más alto que la vida. Ahora, Rav dice, es cierto, porque aprendemos sistemas superiores, el sistema de los mundos, el sistema de las almas, acciones espirituales que son todas con el fin de otorgar que todo el mundo de Ensof, los mundos de Abiyá, ¿quién los conoce? ¿Quién sabe qué son? El estudio es en grados muy elevados. Yo aprendo cosas, ¡guau! ¡Qué cosas! Es como si en nuestro mundo un niño que tiene 3 años, en vez de leerle Caperucita Roja, lee sobre ecuaciones matemáticas que... ¿entiendes? Así parece, y eso es verdad, porque yo de ahí debo recibir la luz, no de Caperucita Roja. Y
Por medio de eso yo cambio. Los cambios son en mí, en el entorno y en las confusiones pequeñas, en la persona pequeña, a, a pesar de que aprende de cosas sobre cosas muy altas y lejanas. Ya, Ricardo. El rap nos comentaba sobre la importancia de estudiar Kabbalah y los desafíos que tiene un estudiante cuando comienza, ¿no? Y uno de los grandes desafíos cuando uno comienza, que podemos mencionar, es el lenguaje, los conceptos, las ideas que hay. Porque uno escucha conceptos como realidad y uno lo da como entendido, que todos entendemos sobre realidad, o el concepto percepción de realidad como el tema de hoy día, y uno todos entendemos que es percepción de la realidad, pero la Cábala lo entiende de otra manera. De eso se trata la clase hoy día, Ricardo. La verdad es que, entrando en materia, uno podría primero comenzar que la problemática en general del hombre es que se da cuenta que existe, tiene conciencia de existencia y tiene conciencia de que está separado inmerso en un medio, inmerso en un lugar que hay espacio-tiempo y en la cual él interactúa. Entonces, lo que él no sabe lo que va a pasar el próximo segundo y no sabe qué es esto de este fenómeno llamado vida y llama realidad a todo aquello que está fuera de él, por lo cual es capaz de percibir. Tampoco sabe lo que va a pasar con su vida, no sabe cómo manejar el futuro. Lo lanzan a este mundo y no le dan el manual de la vida, pero se da cuenta que existe y así pasan los años y ve que hay un momento en que se deja de existir, le llama muerte a ese proceso y no sabe qué hay más allá. Es como que estuviera ciego, atrapado, porque lo único que percibe es este mundo. Y así el hombre ha ido a lo largo de la historia humana avanzando con respecto a este concepto, de entender qué es esto que llamamos realidad. Llamamos realidad aquello que vemos, juzgamos aquello que podemos tocar, sentir, porque más que mal somos seres sensibles. Tenemos ciertos parámetros donde podemos captar. Y todo el problema de la percepción de la realidad es que somos eso, somos seres que captamos cierto espacio y cierto lugar de captación. No significa que esa sea la verdadera realidad, esa es nuestra realidad y a eso le llamamos nuestro mundo, mi mundo. Y así como yo estoy inmerso en esto. Y hay muchos ejemplos de eso. Hay muchas criaturas que cohabitan con nosotros, que tienen distintas formas de percepción. Y lo podemos ver en el reino animal, en los insectos. Lo que es capaz de ver una abeja o una mosca, a diferencia del ser humano o un perro con su capacidad olfativa, con un rango mucho mayor que el de nosotros, con una vista de un halcón mucho más que el ser humano. Un sonar a lo mejor del murciélago que es diferente, un instrumento de captación como un sentido que nosotros no tenemos, por lo cual no entendemos esa forma de ver la realidad. Podemos emularla, podemos simularla en un radar o algo así. Nosotros hemos construido aparatos que nos permiten ir más allá de nuestras capacidades, pero siempre en un rango visible, por el caso, por ejemplo, de la visión, tanto un telescopio para ver los macro o el microcosmo con un microscopio. Pero siempre en un rango de visibilidad en la cual nuestros sentidos están adaptados a esa capacidad, en este caso, de ver. Entonces tenemos una problemática. Cuando uno ve cómo los griegos, y así avanzó el estudio de la física con Newton y después vino la física cuántica, fuimos modificando un poco esto del sentido que era la verdadera realidad. Nos metimos en el microcosmos a nivel atómico y vimos que a lo mejor los cuánticos hablaban de que había una nube de electrones y que era importante un observador, que él determinaba cómo esa realidad aparecía ante él. Y hubieron experimentos que demostraron que obviamente era resultado del observador cambiar esa realidad o un objeto podía estar en distintas partes en el universo y ser el mismo objeto. Que dos objetos iguales tenían las mismas propiedades y se comunicaban de forma instantánea más allá de la velocidad de la luz. Y así, descubrimiento tras descubrimiento hemos ido avanzando, pero todavía no entendemos qué es la realidad, porque nosotros seguimos viendo
con nuestros 5 sentidos. Y eso es una limitancia. ¿Me quería Sí, decir algo? sí, Ricardo. Para fundamentar más tu punto de vista y en realidad reforzarlo, la visión tradicional y más materialista enfoca de que, y el enfoque clásico de Newton, de que la realidad es externa y es dada. Es decir, uno nace, un ser humano nace y la realidad está dada. Y por lo tanto uno no puede modificar, solamente está, ¿no? Después vino en los años, ese es el enfoque tradicional, pero después viene el enfoque del siglo pasado también, a partir de 1950, 60, de Einstein, de que todo es relativo. Es decir, ¿qué significa relativo? Depende de la percepción de cada sujeto para interpretar la realidad. Entonces, hay tantas realidades como sujetos que hay. Entonces, si somos en este momento 100 los conectados, tenemos 100 realidades diferentes, porque son 100 interpretaciones diferentes de acuerdo a la percepción que uno tiene. Después vino la física cuántica a principios de este siglo, que dice, es cierto eso, que se plantea, sin embargo ahora yo puedo influenciar la realidad con mi pensamiento. Es decir, percibo la realidad, interpreto la realidad, como le decía Einstein, pero ahora yo a través de mi pensamiento, yo puedo influir la realidad. Y esas son las posiciones clásicas. Y ahora viene la posición de la Kabbalah. No lo vamos a decir todavía porque vamos a ir viendo otras características propias de la criatura. Fíjate que, por ejemplo, uno solo puede desear aquello que conoce. Es imposible imaginar algo más allá de aquello que no tenga un parámetro yo observado o conocido. Y ahí hay una limitación de que la criatura solo ve y observa aquello que tiene un patrón de referencia. Es decir, si yo le digo a ustedes, imagínense una fruta nueva, siempre van a buscar características de frutas conocidas y las van a aplicar a esta nueva. Le podrán cambiar el color, el sabor va a ser mezclas, pero no son capaces de decirme un sabor nuevo que ustedes no conozcan. Por lo cual, de alguna forma, ustedes hacen un análisis de lo que ustedes tienen dentro de sí, ya sea como memoria o pensamiento, y lo asumen en una realidad de afuera. Si yo les muestro, por ejemplo, si este objeto, que es un celular, pero pensáramos que esto es una fruta, y yo le dijera, ¿quieres probar esto? Si ustedes no tienen la sensación del sabor de esto, no pueden desearlo. ¿Cuándo lo desean? Una vez que tienen contacto con este sabor nuevo o esta fruta nueva, la reconocen, sienten un gusto y la internalizan y después pueden pedirla porque la desean, porque una vez que ya fue conocida. Entonces, nuestra capacidad de percepción de la realidad tiene ciertas características. Primero, que somos seres sensibles, limitados, que tiene que tener variabilidad. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber luces y sombras, que tiene que haber un espectro de información para que yo pueda discernir diferentes matices con respecto al mismo fenómeno, ya sea en el campo visual, auditivo, olfativo, el tacto, rugoso, suave, áspero, es decir, si no tengo variabilidad y al no cambiar, no podría percibir esos matices, por lo cual no tendría mayor información. Una forma de captar la información, de que lo que yo veo afuera lo internalice, es esta variabilidad, este cambio de un rango, por lo cual soy sensible y tengo ciertos rangos. No significa que esos rangos sean los o solo los que yo soy capaz de observar o captar. Es decir, en otras palabras, el espectro luminoso es mucho más amplio de lo que nuestro ojo puede ver. Pero no significa que no hayan rayos X, gamma y otro tipo de rayos. Solamente yo veo el espectro visible. Y así con cada uno de los sentidos. Además, la Kabbalah explica que cuando yo capto, cuando de alguna forma lo que yo capto me trae beneficio o me provoca algún daño y lo rechazo, es decir, de alguna forma yo hago un cálculo con respecto a este estímulo. Si este estímulo no me provoca nada porque no tengo ninguna injerencia en la cual esto me estimule, me desarrolle o me afecte de algún modo, para bien o para mal, simplemente este fenómeno yo no soy capaz de sentirlo. Por lo cual estamos limitados
por una forma de captar la realidad, estamos limitados porque somos criaturas sensibles, que tenemos solo 5 sentidos. Y quiero mostrarles, a lo mejor si es posible, que me muestren la tableta y vamos a tratar de explicar un poco mejor esto de qué somos nosotros y cómo captamos esta realidad con estos 5 sentidos que tenemos como una caja. Como si fuésemos una caja negra. Esta caja somos nosotros, que tenemos 5 entradas y son los 5 sentidos que todos conocemos, los 5 sentidos materiales, 1, 2, 3, 4, 5, que es la vista, el olfato, el gusto, trata de ser una lengua, el tacto, trata de ser una mano, y el oído. Todos estos estímulos tienen en su forma de conectarse con el exterior una membrana, ya sea retina, tímpano, papilas, algo que hace una interfase entre algo que está afuera, que no sabemos qué es lo que es, por ahora le llamamos realidad. Los cabalistas van a explicar después y nos van a tratar de entender, de hacer entender que lo que está fuera de nosotros, esto soy yo, perdón, la caja soy yo, aquí estoy yo, esto soy yo, este es mi mundo. Yo estoy encerrado como estuviese y tengo 5 formas de comunicarme con el exterior, mediante alguna forma de estímulo luminoso, auditivo, que cambia en mí, de alguna forma, con un estímulo neuroquímico y que llega a formar una pantalla en nuestro interior, detrás del cerebro, explican los cabalistas, en la cual se refleja lo que se entiende por realidad o el mundo que nosotros cómo lo percibimos. Pero fuera de nosotros hay una fuerza única, hay algo que al nosotros interactuar va a cambiar. Y es así como vemos que en nuestro universo y en la creación tenemos distintas formas de cómo animales tienen distintos tipos de forma de sentido, por lo cual su realidad cambia. La serpiente ve en forma térmica, por lo cual su patrón de realidad es mediante sensaciones térmicas. El perro mejor el olfato, y así cada criatura, cada animal va a tener una percepción distinta de la realidad. Todos tienen el mismo fenómeno, todos responden a esta realidad que está afuera, sin embargo, eso es diferente de acuerdo a los sentidos que tenga, al instrumento que tenga, que cambie esta información que está afuera y de algún modo ingresa, en nuestro caso, con nuestro pensamiento, nuestra memoria, asociamos con lo que tenemos y construimos nuestra propia realidad. Entonces los cabalistas explicaron que lo que hay afuera es en verdad nuestro interior reflejado y somos nosotros que tenemos un cierto filtro, un filtro que es dado por nuestro deseo de recibir, nuestro egoísmo. Y ese es el patrón que tiene en general toda la persona que nace en este mundo. Y con ese patrón, con ese filtro, con ese software, con esa forma de captar, es que pone entre esta realidad y la persona, hace que lo que él ve y observa es bajo esa mirada, bajo ese prisma, por lo cual todo lo que capta es cuánto lo rechaza o cuánto lo beneficia, siempre en función de él, es decir, siempre con el deseo de recibir. Y todos ven el mismo programa, la misma forma. ¿Andrés? Sí, ¿te puedo hacer uno? Sí, claro. Sí, sí. No hay pregunta, pero tenemos muchos amigos conectados, así que vamos a mencionar algunos. Como te mencionaba, tenemos los amigos de Guadalajara, el grupo de Tulancingo, el amigo Rodrigo Blanco Rivera, Kevin Joseph, un gran saludo, Nicolás Dana, Juan Flores, Eliseo Mendoza, Reina Najera, Eliseo Mendoza, Alberto Calvario, Muy Pereira, Patricia Agudelo, Mónica González, Cristian Carvajal, Martina Mori, Ana Elba Muñoz y muchos más. Es decir, hemos querido mencionar sus nombres para decirles que estamos conectados con ustedes, preocupados por ustedes, y muchos amigos de México, amigos de Argentina, quienes están conectados. Eso. Y muchos me gustan, han mandado corazoncitos y deditos que cruzan.
Eso. Volvamos a este deseo de recibir que no hace el filtro. Ok, lo que nos escribió, no me mencionó recién nuestro amigo Ricardo, es que somos una caja cerrada, una caja donde que tendría 5 sentidos, y cada sentido entonces, con esos sentidos, esa información que recibimos, nosotros construimos una percepción en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro entonces lo interpretamos y lo memorizamos. Es una información, por lo tanto, que tenemos y se guarda y a partir de esa información, de esa percepción de la realidad, entonces nosotros vamos construyendo conocimiento. Conocimiento se refiere a nuestra identidad, nuestras palabras, todo lo que queramos. Entonces, a partir de este conocimiento se va memorizando, eso es importante. ¿Por qué? Porque a partir de eso uno va diciendo qué es la verdad y qué no es verdad, pero es un tema más complejo. Sí, lo que es importante, y Ricardo de alguna manera está entrando en ese tema, que hay en la percepción que cada uno hace en nuestro cerebro, de esto que llamamos realidad externa, hay una fuerza, y esa fuerza es el deseo de recibir. Es decir, en esta caja cerrada que somos nosotros, hay un deseo, hay una fuerza, es el deseo de recibir. Y este deseo de recibir es el ego, nuestro egoísmo. O nuestro ego o nuestro yo, como quieran construirlo ustedes conceptualmente, que es un programa que nos hace ver la realidad desde este punto de vista. ¿Sí? Sí, los cabalistas, fíjate que nos explican, si nosotros fuésemos capaces de cambiar la intención de este deseo, veríamos otra realidad. Y eso vamos a ir entrando un poco más en materia después. Cómo cambiar esta percepción y ver la verdadera realidad que nos explican los cabalistas, porque el fenómeno donde estamos no es esto que nosotros vemos como materia. Hay fuerzas que están detrás de la materia que, gracias a nuestro deseo de recibir a este software, a este filtro, hace que nosotros veamos las cosas como son y como las vemos hoy en día. Sin embargo, los cabalistas nos dicen que esto es imaginario, es como un sueño. Cuando la persona cambia en su percepción, cuando la persona cambia este filtro, esta intención del deseo de recibir, la percepción empieza a cambiar. Porque hay una situación de que está fuera de nosotros, que es una sola fuerza que domina toda la realidad y que es la fuerza de otorgamiento. Y por eso los cabalistas llamaron al creador Boré. Eso es una E. De Ben son 2 vocablos y ve. ¿Qué significa Ben y ve? Alcanza, llega. Una vez que llegues, podrás ver la verdadera realidad y dónde estás. Por eso es que el creador, el Boré, va cambiando de acuerdo a cómo va cambiando la percepción de la criatura. Volvemos a repetir un poco este concepto que es muy importante. No es que el creador y la fuerza de otorgamiento que está fuera en la realidad y domina toda la realidad cambie. Es gracias a que la criatura empieza a cambiar sus sentidos, es que cambia su percepción. ¿Qué cambió? ¿Cambió la luz? ¿Cambió el creador? No. La persona fue viendo un Boré, un Ben y Ve distinto de acuerdo a cómo fue avanzando en su desarrollo, por lo cual su percepción se fue cada vez profundizando más. Es como cuando un niño pequeño, yo el otro día daba un ejemplo, entra a una habitación y el niño no entiende lo que son los utensilios dentro de la habitación. Un adolescente entra y ve que hay un interruptor para prender la luz, a lo mejor hay un televisor, sabe conocer los aparatos. Una persona adulta, si un arquitecto o un paisajista o un decorador de interiores, va a entrar a la habitación y va a ver cómo está decorado, qué cambiaría, qué cuadro pondría, cómo la pintaría de otro color, o el arquitecto vería el tipo de construcción que se hizo y todo. ¿Cambió la habitación? La habitación nunca cambió. Los personajes fueron cambiando su percepción de acuerdo a lo que ellos tenían en su interior y lo reflejaron en la habitación y fueron capaces de dar una forma de percepción distinta frente a lo que se les exponía. Muchos de nosotros, a lo mejor, yo nunca pude ver esas imágenes tridimensionales que eran, uno fijaba la vista y veía algo. Ah, lo dibujo con puntos. Porque yo tengo Sí. problemas visuales, entonces nunca pude ver bien. O cuando va en las películas 3D me cuesta. Pero hay gente que se concentra y es capaz de ver esta imagen que aparece frente a la persona.
La imagen no cambia. ¿Quién cambia? La persona. ¿Quién hace el efecto? La persona. Esto es igual. La criatura es la que cambia. ¿Qué cambia? Su sentido de percepción. Entonces tenemos 5 sentidos. Con un filtro que es el deseo de recibir, nos explican los cabalistas, y es por eso que vemos la realidad como la vemos, como una forma de información que es única para todos, porque todos en nuestra naturaleza fuimos creados así. Entonces los cabalistas nos dicen que hay un mundo distinto y hay una percepción que nosotros podemos lograr y poder percibir este mundo superior, este mundo espiritual, y adentrarnos a él y ver las fuerzas que están detrás de la materia y entender cuál es esta relación, porque nosotros estamos atrapados en espacio, tiempo y lugar, y esa es una problemática. Por un lado sabíamos al principio, dijimos, que somos arrojados a este mundo y nadie nos enseña el manual de la vida. No vemos lo que va a pasar el próximo segundo y nos damos cuenta que existimos. Y si hay algo que existe, está oculto a nosotros. Por eso la Cábala se llama la sabiduría de lo oculto, porque revela aquello que está oculto en el sentido solo captamos por los 5 sentidos y nos da esos sentidos adicionales y nos abre esos sentidos para ver la verdadera realidad. Y los cabalistas nos dicen que esto es un mundo imaginario, como de sueño, porque todo lo verdadero está detrás teniendo uno el cambio, es la criatura la que tiene que cambiar, está frente a nosotros. Y para eso nosotros tenemos que adentrarnos en la sabiduría y empezar a entender cómo podemos captar y cambiarnos a nosotros mismos para poder captar esa realidad que por ahora tenemos este filtro llamado egoísmo, deseo de recibir, que solo nos pinta esta imagen. Una vez que somos capaces de cambiar como criaturas, somos capaces de ver la verdadera realidad. La realidad no cambia, la realidad es constante, el creador es constante. ¿Qué cambia en mí? A medida que avanzo y me desarrollo va cambiando la percepción del creador. Cada vez se va haciendo más amplio, más profundo, más ancho, en todo su sentido. Entonces por eso que es un boré distinto, un ven y ve que de a poco va avanzando. Andrés, Sí, que me querías decir algo. sí, que va relacionado con eso y complementarte, que habrían 2 fuerzas, por lo tanto, o 2 realidades, si quieren verlo así. La percepción que uno tiene, que está construido con el deseo de recibir, desde el egoísmo, y por lo tanto uno ve lo que quiere ver, en pocas palabras. En la medida que yo cambio, hago un esfuerzo, voy a ver otra cosa. Es decir, los deseos míos me van a mandar, y por lo tanto mis realidades van a cambiar. La percepción de la realidad, como yo interpreto la realidad. Y hay otra fuerza, que es la externa, y esa fuerza es Boré, el creador, que es el deseo de otorgar. Por lo tanto tenemos 2 fuerzas que son opuestas. El deseo de recibir, que es la constitución del ser humano, que es nuestra esencia, ser egoísta. El deseo de recibir es una fuerza muy potente y con la cual hay que trabajar, y la otra fuerza es el creador. Y esa fuerza del creador es el deseo de otorgar. Y aquí aparece entonces una ley, que es la ley de igualdad de forma. Significa que esa ley en Cábala significa que si hay un elemento que se va acercando al otro, se va asemejando. Es decir, es un proceso de conexión. El que tiene que ir modificándose, entonces, es el deseo de recibir. Y tiene que ir acercándose a esta otra fuerza, que es la ley de la otra fuerza, que es el deseo de otorgar. Es decir, no puedo yo conocer al Creador porque estoy alejado del Creador. En esencia, soy distinto y alejado del Creador. Estamos alejados del Creador. Pero para acercarme al Creador, entonces tengo que hacer un cambio interno. Y ese cambio interno va a ser un acercamiento a esa fuerza que es otorgar. Trato ahí de escribir, pero yo soy malo para el dibujo. Sí, lo que pasa es que hay una fuerza que es distinta a nosotros, que es la que domina toda la realidad. Es la influencia que recibimos del Creador. Eso nos explican los cabalistas y por eso no la permitimos ver, porque eso no la vemos.
No la vemos porque somos totalmente contrarios a ello. Pero resulta que Él nos hizo así, diferente. Y más adelante vamos a entender cómo es el proceso y el por qué ocurrió eso. Gracias a que somos criaturas sensibles, somos capaces de ver luces y sombras y necesitamos variabilidad para poder desarrollarnos. Si a un niño pequeño uno le entrega un rompecabezas a un mecano y se lo soluciona y una otra vez, y uno le hace, el adulto, le hace el juego, el niño nunca se va a desarrollar. Necesitamos de alguna forma que el niño empiece a probar y ver, hasta que él por sí solo logre ensamblar las piezas y entienda el rompecabezas y entienda el mecano. Si nosotros le ayudamos y le hacemos todo, ese niño no es capaz de desarrollarse. Y también nosotros necesitamos esta variabilidad que veíamos, esa capacidad de ir de un espectro al otro, de positivo al negativo, para poder tener toda la gama de información. A medida que captamos más información, podemos entender más el fenómeno y el proceso, porque somos seres sensibles, y así nos desarrollamos en general. Gracias a eso, el niño empieza a desarrollarse, empieza a desarrollar un adulto porque tiene más experiencia y capta esas diferencias y esas sutilezas. Y una y otra vez con la experiencia después puede aplicar aquello que aprende. Y esto es un poco igual, pero los cabalistas nos explican que la fuerza que está afuera es ley de otorgamiento, ley de amor. Es un amor que no entendemos porque no es de este mundo, no es como el amor de este mundo que es, que en el fondo es cuando uno hace este amor que es como el amor de este mundo. Cuando es con cálculo. Yo amo a quien me hace bien, no puedo amar a quien me daña o... De alguna forma yo recibo placer de esa persona y esa obviamente la amo. Sí, claro. Porque hago este cálculo del deseo de recibir siempre. Sí, claro, uno No es tiene... un amor puro, no es uno un hace amor diferente... Bueno, todos sabemos que existen diferentes tipos de amor. ¿No? El amor de pareja, yo amo a mi pareja, pero también yo sé que ahí hay un cálculo. Porque la amo 100%, porque de alguna forma recibo algo de ella. porque recibo placer de ella. ¿No? Y Obviamente. huyo del sufrimiento y del dolor. Esa es nuestra ley. Es decir, el ego siempre huye del dolor. Buscamos placer y huimos del Y por lo dolor. tanto siempre estamos haciendo cálculo. Entonces, de alguna forma, esta ley que está fuera de nosotros, que es la ley de otorgamiento y de amor, nosotros estamos tan separados de ella que no lo podemos percibir, no podemos entender. Entonces los cabalistas nos explican, si de alguna forma nosotros empezamos con un pequeño paso, con un pequeño punto, de igualarnos en una mínima cantidad con esa ley que opera toda la realidad, nosotros somos capaces de percibir en ese mínimo, en ese punto, esa realidad. Y una vez que lo logramos, empezamos a ampliar nuestra alma, es decir, nuestro sentido de captación de esa realidad, de empezar a adherirnos a esa fuerza, empezar a desear, a entender la fuerza, el pensamiento de la creación. Nos acercamos al Creador porque lo sentimos. Si no hay sensación, no hay verdad, no hay conocimiento. Yo me puedo leer un libro completo de Kabbalah y me lo puedo hacer de memoria. Y eso es mente. Si no hay sensación, no tengo cómo entenderlo. Una vez que el corazón siente, yo capto el fenómeno porque soy un ser sensible y puedo entender de lo que me habla y entiendo el boré, el ven y ve. Alcanzo y observo y logro. Por eso que los cabalistas dicen, solo se puede nombrar aquello que se alcanza. Es decir, todo lo que está escrito y lo que escribe un cabalista en el libro es aquello que alcanzó. Y si alcanzó ese nivel espiritual, cuando la persona entiende ese nivel y alcanza ese nivel, entiende el nivel que alcanzó el cabalista, porque es el mismo lenguaje, porque nombra aquello que es capaz de sentir. Es como que volvemos a la fruta. Si yo tengo una fruta desconocida, no la siento y no sé lo que es. Una vez que la probé, entiendo de qué es la fruta, cómo es la fruta, y deseo la fruta y la puedo nombrar y la puedo pedir. Es como alguien que, yo siempre, el ejemplo cuando alguien no conoce el mar, uno le puede mostrar videos, fotos y todo, no es como estar en el mar. Distinta es la sensación, el viento, la brisa, el granido de las gaviotas, el oleaje, el agua en los pies, es decir, esa sensación es única, ver esa inmensidad y esa fuerza que provoca el mar y los colores del atardecer y todo lo que representa, todas las emociones.
Entonces ahí se junta la mente con la emoción, con el corazón. Y ahí puedo entender aquello que me explicaban, que estaba en una fotografía, en un video, pero que no alcanzaba a entenderse, porque yo una vez que lo siento, entiendo lo que hablan. Y ese es el Boré, y esa es la forma en que el cabalista empieza a penetrar en el mundo espiritual. Una vez que de alguna forma se iguala con esta fuerza, mediante un método, mediante ejercicios que nos dan los cabalistas, mediante la lectura, mediante mucho, es un proceso que se da por el maestro, el grupo, que de a poco vamos a ir viendo cómo uno puede ir penetrando y saliendo de esta realidad. Ahora, el cabalista, ¿dónde vive? En ambas realidades. No pierde sus 5 sentidos sino hasta el final de la corrección. Pero a medida que va avanzando y penetrando en este mundo espiritual, en la realidad verdadera, empieza a adherirse con el Creador, empieza a sentir esa fuerza de amor, empieza a entender ese pensamiento del Creador, cómo lo influye. Hasta que llega un momento en que rompe este espacio que está, cruza esa barrera, y que estaba limitado acá por espacio, tiempo y lugar, él se siente la eternidad porque todo es a la vez, porque no hay espacio ni tiempo, eso es una ilusión. Empieza a entender que es un continuo, es un todo, empieza a ser más integral un sistema redondo, no analógico como hoy en día, que nosotros vemos pasado, presente y futuro como una secuencia de procesos. El tiempo cambia porque la percepción cambia, porque la percepción antigua, con los 5 sentidos, era una percepción que era por un filtro egoísta, por el deseo de recibir. Yo cambio el deseo en cuanto a la intención de intención de recibir a la intención de otorgar, y empiezo a igualarme con esa fuerza que está y domina la realidad, que es la ley de otorgamiento. Una vez que yo igualo, es como que me conecto con esa forma de frecuencia y empiezo a captar esa realidad en esa frecuencia, no en la frecuencia que estaba atrapado en este mundo. Por eso que este mundo se rompe y empieza a avanzar a otros mundos. Los cabalistas hablan del proceso de avance del alma, en la cual empieza a captar esta nueva realidad. Mundo viene de la palabra Olam, ocultación, ocultamiento. Es decir, cambia esa ocultación y se revela el Boré, el Ven y Ve, el Creador, aquella fuerza que estaba oculta a nosotros, porque teníamos este deseo de recibir que fuimos construidos y nos impedía ver un poco más allá. Andrés. Sí, tenemos algunas preguntas. Bueno. Sí, tenemos pregunta de nuestra amiga Martina Moris, y la pregunta es, ¿cómo hacer para que las percepciones de otras personas, por ejemplo, las noticias, las corrientes ideológicas, etcétera, no interfieran en mi percepción, es decir, no me persuadan? ¿Cómo hacer que el entorno social, las personas, las noticias, lo que va, no me cambie mi percepción? Sí, por favor. Más adelante va a entender la importancia de los deseos y cómo los deseos llegan de la sociedad. Si tenemos una sociedad corregida, con unos deseos fuertes, vamos a empezar a ser influidos por esos deseos. Y al principio estábamos atrapados en este mundo y absorbemos estas noticias y estas formas. Después vamos a entender qué es lo que está fuera de nosotros. Todo lo que está fuera de nosotros es nuestro interior. Todos esos problemas parecieran que son problemas del mundo, sin embargo, son nuestra forma que está corrupta, no corregida, y no los ve, y nos vemos así por nuestro deseo de recibir. Nosotros, al cambiar esto, cambia esta realidad y cambia el mundo. Vamos a empezar a ver cómo podemos influir a que esto cambie también a los demás. Porque el prójimo, aquella bolsa de proteínas, materia que se ve frente a nosotros, los cabalistas nos empiezan a explicar después qué es eso que se muestra frente en nuestra realidad. Es algo mucho más profundo. Sí, me dijiste no entre mucho. Pero demos algunos datos. Ya, bueno. Martina, es cierto que uno está en un contexto social, en un país, en una familia, y lo que dicen nuestros amigos, lo que dicen las noticias, las ideologías no influyen. Eso es cierto. Sería ciego negarlo, digamos. Sin embargo, aparece esta idea de la importancia de ver las clases, la importancia de estudiar, aparece la importancia de estar conectado.
Conectado se refiere a estar acercándose a la meta, ¿no? Significa estar buscando esta sabiduría. Y en la medida que uno va estando conectado, que uno va creando un medio ambiente apropiado, como el que estamos construyendo vía Facebook, ese es un ambiente. El que estamos construyendo ahora en este ambiente protegido que estamos en clase, estamos todos en la misma meta, en el mismo objetivo. Y el objetivo es revelar al Creador, adherirnos a Él, a través de este método, de esta metodología que nos propone la sabiduría de la Cábala. Y por lo tanto, es difícil que te saquen a ti, cuando tú estás metido en este ambiente, involucrado en este ambiente, que te saquen, tú puedes escuchar la opinión, las noticias, las ideologías, como dices tú, pero es difícil que te retiren, te saquen del objetivo. Ya, Ricardo, ahora cuenta, el método. Ya le di algunos datos, porque te mostraron, recién mostraron en pantalla lo que escribiste. Ah, sí, lo que pasa es que después nuestros amigos van a ir entendiendo cómo los cabalistas, a través de los años, hay un método y que cuida también esto de qué quiero que me influye, cómo quiero desarrollarme. Obviamente, en nuestro mundo, cuando nosotros queremos que un niño se desarrolle, lo llevamos a una escuela donde le enseñan, y más los padres, la familia, el entorno adecuado, le enseña desde los valores hasta cómo manejarse en este mundo, desde las leyes del tránsito hasta leyes sociales, formas de estudio, es decir, de alguna forma el niño se va desarrollando a medida que crece, aumentan las preguntas y la persona va dirigiendo, y la sociedad va dirigiendo a los chicos para que sean hombres de bien y aporten a la sociedad y lleguen a desarrollarse de una buena forma como adultos. Esto es exactamente igual. El mundo en sí puede parecerte caótico porque estás en un proceso y es por eso que llegas a la sabiduría de la Kabbalah, porque buscas la respuesta de cuál es esta situación que se te enfrenta. Vemos las noticias, vemos crisis en todas partes de la humanidad y en todo ámbito humano. Y de a poco vas a empezar a entender qué es esta realidad que se te muestra a ti, por qué aparecen estos pensamientos, estos sentimientos, y cómo la Kabbalah empieza a explicarte cuál es tu proceso interno. Por eso te transforma en un investigador de tu propia vida y de la realidad que te rodea, y cómo vas cambiando tú, vas cambiando la realidad. Cómo vas aprovechando esta realidad que se te presenta para entender cuáles son las dinámicas que te están afectando en tu vida y cómo transitar por el buen camino del conocimiento y no del sufrimiento, no de esto caótico que no tuviera orden, de que no sé lo que va a pasar el próximo segundo, que no tengo el manual de la vida. Y eso, de amiga, va de a poco, y parte de la estructura y el método es esto, de lo que pusimos recién en pantalla, que es un maestro, que es un cabalista. Nosotros tenemos nuestro maestro, el doctor Michael Leitman. Tenemos un grupo, ustedes tienen un grupo en Facebook, tienen los materiales que les llegan en forma gratuita, pueden bajarlo, pueden visitar la página, hay miles de clases de video, van en forma estructurada, siendo guiados hasta la segunda clase. Imagínense todo lo que les depara en las próximas clases, cómo se va a abrir esto de a poco en su vida. Y obviamente las clases, nosotros somos solo un intermediario, pero después están los amigos de Israel y después van a entrar al grupo directo de Tel Aviv Petah Tikva. Así que todo está estructurado para que cualquier persona pueda entender quién es, cómo se desarrolla y cómo puede llegar a ese camino de felicidad sin sufrir. Otra pregunta aquí de nuestra amiga Raciela Moreno. Pregunta sobre percepción de realidad. ¿Por qué nos encontramos con criaturas en nuestra vida? Se refiere con criaturas, se refiere amigos, amigas, hermanos, hijos, que deseamos amar, pero que ellos no nos permiten ser amados y no están abiertos a recibir nada de nosotros. ¿Qué es entonces? Todo está hecho para el avance de la persona. Todo, no hay casualidad. Todos son leyes que rigen un sistema como un engranaje. Se mueve un engranaje y modifica todo el sistema. No quiero hablar más porque ya, bueno, no sé si... sí, lo que va a ser una aventura que el amigo va a empezar a entender quiénes son estas personas que se le aparecen, que en su vida e incluso en vida
Después viene la reencarnación y todo. Amiga Racela, hay que entender la fuerza. Dijimos que habían dos fuerzas, ¿no? El deseo de recibir, que es uno, el ego nuestro, y el deseo de otorgar, que es el creador, Boré. Entonces, esta fuerza, como dijo recién Ricardo, se presentan bajo diferentes rostros. Y formas también, en forma de existencia. De deseo, forma, rostro, como dices tú, diferentes elementos. Y entonces cuando tú dices, mi hijo no me ama, mi hermano no me quiere, mi pareja no me ama, estamos hablando siempre de otras fuerzas. Y por lo tanto, lo que uno tiene que ver ahí es al Creador en todas partes, porque todo lo que nos rodea es el Creador. Por ahora no hay un orden, no se entiende, de a poco. No, pues no se entiende. No se entiende, de a Pues poco. ¿cómo el Creador, si yo quiero amar a mi hijo, a mi pareja, y es el Creador y él no me quiere amar? Claro, además que un Es sufrimiento. complejo. Nosotros estamos en un estado como animal, ¿no? Pasamos a un estado vegetativo, por ejemplo, el pelo y la uña son nuestro estado vegetativo. Por eso el estado anterior, el pelo y uña, no nos duele cuando lo cortamos. Pero nuestro nivel animal, si nos hacemos una herida en el brazo, en la mano, nos duele. Porque ese es el nivel que existimos. Cuando empezamos a penetrar en esta percepción de la realidad, empezamos a entrar en el mundo espiritual y empieza a avanzar en nuestro desarrollo del alma, en la cual empezamos a captar esta fuerza otorgante y nos vamos conectando con el Creador, vamos dejando atrás el nivel donde estamos hoy en día, que es nuestro mundo, esta percepción de los 5 sentidos en un nivel animal. Y es por eso que el cuerpo, aunque deje existir, nosotros nos sentimos eternos y seguimos existiendo. Es como, de nuevo, lo del pelo y la uña en un nivel de ahora, que no nos duele y no nos damos cuenta cuando si se corta o no se corta, no lo extrañamos, no nos molesta, porque estamos en un nivel superior al vegetativo que son ellos dos, el pelo y la uña. Entonces, al pasar al nivel hablante, que es un nivel superior, este nivel de sufrimiento tampoco ya no nos afecta porque entendemos cómo son las fuerzas, cómo está todo relacionado, cómo cada una cosa afecta a la otra, cómo está todo hecho, llevado en una forma armónica, en un solo plan de la creación para revelar al Creador y nosotros vamos entendiendo que somos parte de ese todo. Entonces la percepción cambia totalmente. Todo es a la vez, no hay pasado, presente, futuro. Todo es como que se abren los sentidos, porque aparecen otros sentidos. Sentidos que no estaban y no se percibían antes porque como teníamos este filtro del deseo de recibir, ahora cambiamos en una igualdad de forma con el Creador, aunque sea mínima, pequeña, vamos avanzando y vamos aumentando estos sentidos. Pues nos vamos igualando a Él, como Adán, semejante al Creador. Otra pregunta de Mari Rinaldi. ¿Cómo hacer para que nuestras experiencias previas o ideologías anteriores que hemos tenido no influyan en conectarnos con la Kabbalah? Es decir, ¿cómo hago con... Rodolfo dio un ejemplo, un consejo podría decir. Es como partir de cero. Porque nosotros traemos mucha raigambre cultural, social, por nuestra idiosincrasia, si somos latinos, tenemos cierta historia común. De alguna forma eso nos pone filtros, como que nos va poniendo una mirada muy personal con respecto a la sabiduría. Es mejor partir de cero y como algo nuevo y no con cosas preconcebidas. De hecho, cuando uno escucha la palabra Kabbalah, hay mucha gente que uno la puede decir y van ideas muy distintas a lo que realmente es, porque es parte de la tradición, porque ha sido tergiversado por cientos de años, porque se asocia a ciertas cosas, pero una vez que la persona entiende dónde está y quiere y desea estudiar y ser serio en su estudio y quiere avanzar, es más fácil dejar todo de lado y partir como un niño, como un bebé, como los niños que entran por primera vez a la escuela, que están con los ojos abiertos y todo es nuevo para ellos y todos se maravillan. Es la mejor forma, porque si no, entrampo mi propio desarrollo y no soy capaz de ir avanzando como debiese, de forma cuidadosa. Además que es más fácil también los conceptos, porque me dicen una palabra y uno rápidamente lo materializa. Y lo que hay que entender que en Kabbalah nada es material, siempre habla del mundo espiritual. Después vamos a entender eso. Primero cometemos ese error, pero de a poco vamos entendiendo cómo se estudia y de qué trata el estudio, que no habla de este mundo.
este es el mundo de los resultados, esta es la rama. Empezamos a entender las raíces que llegan a este mundo y que se manifiestan en este mundo. Pero entendiendo aquí, entendiendo arriba, podemos entender acá. Por eso que es como el camino inverso ahora. Desde abajo empezamos a revelar el mundo superior, desde este mundo, el más pequeño. Estamos atrapados en espacio-tiempo con los 5 sentidos, empezamos a penetrar en esa realidad oculta que está. Y empezamos a percibir la verdadera realidad que es el tema de la clase. Una pregunta de Ana Elba Muñoz, que dice, ¿no es en este momento donde nos volvemos egoístas? Ana Elba, en realidad, desde que nacimos somos egoístas. Siempre estamos haciendo cálculos, ¿no? Las células. Sí, pues, son nuestra esencia. Es decir, cuando digo que un bebé egoísta, es obvio porque necesita existir, está pensando en él, o en esa existencia, no está pensando en los otros. Está pensando cómo sobrevivir. Entonces, obviamente, todo lo que llora, todo lo que haga un bebé o un recién nacido es para sobrevivir. Si tú lo quieres ver, el egoísmo nos hace crecer, nos hace desarrollar. Y gracias a ese egoísmo es que existimos. Ahora, si tu pregunta va en relación a que la cábala nos hace más egoístas, porque tu pregunta es, no es en este momento, entendemos que te refieres en este momento estudiando cábala, donde nos volvemos... La respuesta sería, en cábala, en realidad, nosotros somos los más egoístas. ¿Y por qué somos los más egoístas? Porque queremos lo máximo. ¿Y qué es lo máximo? Es llegar al Creador, es unirnos al Creador. A la fuente. Y eso nos hace tremendamente egoístas que cualquier otra persona que quiera dinero, casa, sexo, conocimiento. Nos hace el hecho de querer adherirnos al Creador o revelar al Creador ser los más egoístas. No nos basta este mundo. Queremos la fuente, queremos más allá. Buscamos la trascendencia. Pregunta de Próspero Vaca. Y una pregunta más para continuar después. Próspero Vaca, ¿la idea de la cábala es unificar y mejorar nuestra percepción? ¿Unificar? Y mejorar. No se refiere, no sé No, qué. la sé qué sabiduría de la unificar. Kabbalah es el método para revelar al Creador en este mundo, a todas las criaturas. Ahora, la percepción de esa revelación, claro que va a cambiar, pero no es el fin es adherirnos al Creador, revelar aquello que está oculto a nosotros. La percepción es como una añadidura que avanza a medida que la persona avanza en su conexión con el Creador, con la fuerza otorgante, con aquello que Él se manifiesta. Nosotros no podemos entender la esencia del Creador, su asmuto, su esencia, eso no puede. Nosotros somos seres que percibimos por sensibilidad, somos sensibles, por lo cual solo percibimos aquello que se relaciona con nosotros. Si nosotros nacimos en este cuarto y nos explican y nos hablan del pasto, yo no tengo cómo conocer el pasto. Una vez que yo lo sienta, entiendo que es el pasto, o que es un prado, o que es un árbol, porque siempre estuve encerrado en este cuarto. Nosotros de hecho solo sentimos al Creador cómo Él se relaciona con nosotros. Como tenemos este filtro del deseo de recibir, sufrimos y vemos que se relaciona mal, pero la luz no cambia, es la criatura la que cambia. La criatura al cambiar sus propiedades, igualarse en forma a la fuerza otorgante, porque su deseo de recibir, que es totalmente opuesto, pero de alguna forma empieza a igualarse, empieza a captar aquello que el Creador le influye. Y es por eso que empieza a entender después el pensamiento de la creación, entiende cómo el Creador lo influye, cómo lo ha cuidado, cómo lo ama, cómo recibe de él, porque empieza a entender cada vez más, se empieza a adherir cada vez más. Obviamente eso es un proceso que cambia su percepción, pero el final de la Kabbalah, el fin del por qué existe la sabiduría, es para permitir a la persona revelar al Creador en este mundo, aquí y ahora. No, y la percepción es parte de la añadidura que se va el método, porque no hay forma de percibirlo si nosotros no cambiamos, porque nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de instrumento, como captamos. Y al final el problema de la criatura es que no capta que aquello que está oculto. Entonces la Kabbalah enseña un método, pero de acercarse al Creador, unirse en una igualdad de forma, cambiar su deseo de recibir en intención de otorgar,
Por eso la frase ama a tu prójimo como a ti mismo fue hecha por un cabalista, Rabbi Akiva. Y ahí está toda la enseñanza de la Torá. Mira, hay una pregunta que puede estar relacionada con lo último que dijiste, de Kevin Joseph Asmat Olaya. Dice, primero nos saluda, hola. Hola. Una pregunta, dice, si por naturaleza somos egoístas, ¿sí? Somos criaturas egoístas por esencia, ¿cómo podemos llegar entonces al creador que es el deseo de otorgar? Si es totalmente opuesto. Entonces parece contradictorio. ¿Cómo llegó a algo, a una esencia que otorgar y yo soy egoísta? No llegó nunca. Eso lo vamos a aprender. Pero lo dejaste ahí con Sí, curiosidad. siga participando, ¿no? Sí, más o menos. Por eso los cabalistas hablan que hay un método. La persona empieza a sentir la necesidad. Tiene que haber un deseo de que quiere ya romper este mundo. Ya no quiere sufrir, que quiere entender quién es, por qué existe. Empieza a buscarlo. Y la Kabbalah, los cabalistas empiezan a explicarle dónde está, qué es lo que lo oculta, por qué lo oculta, cómo puede cambiar. Si su naturaleza, y lo hizo así, totalmente opuesto, ¿por qué lo hizo así? Si pareciera que es imperfecto y el creador es perfecto, ¿por qué pareciera que es imperfecto? ¿Cómo nace algo imperfecto de algo perfecto? Tantas preguntas que nos podemos hacer. La Kabbalah empieza a responder y empieza a explicar a la criatura, al ser humano, cómo hacer esa transición, ese cambio. ¿Por qué tiene que hacerlo? Pero tiene que ser no por coerción. La persona empieza a entender que si se quiere desarrollar y quiere alcanzar aquello que los cabalistas alcanzaron, cualquiera lo puede hacer. Simplemente tiene que seguir al maestro, que lo guía, que le da las indicaciones, que recibió su instrucción de un cabalista y que él es cabalista que de este tiempo que lo va a llevar por ese sendero. Los escritos que escribieron ellos, donde está toda la sabiduría de lo que tiene que transitar un hombre para el desarrollo de su alma. Y el grupo, que es frente al prójimo, que se hace el acto y la acción, porque si no se caerían en un deseo por nosotros mismos. Es tan hecha esta realidad que está dividida en dos, en una realidad externa que pareciera fuera de mí para que yo pueda trabajar con ella, y también tengo una realidad interna que son mis pensamientos y mis deseos, mi mente y mi corazón, frente a esta realidad que se me muestra, y yo empiezo a interactuar, y aparece una fuerza que llamo creador, un boré, y empiezo, aun cuando no lo veo, quiero sentirlo, empieza el deseo a desarrollarse, como un niño que busca y es como empiezas a desear y empiezas a captar esa fuerza que está detrás de la materia. Una vez que lo encuentras porque te dice lo que hay que hacer, tú de alguna forma captas y sientes. Una vez que sientes ya es tuyo, porque es verdad, porque tienes sensación. Ya no es una teoría, no es un escrito. Tú lo vives y empiezas a ampliar tus sentidos. Empiezas a entender esta fuerza que está fuera de ti y que está dentro de ti. Y empiezas a aumentar un instrumento llamado el alma, que capta estas 10 formas de cómo puedes captar la realidad. Y aparece la Sefirot y todas las cosas. Pero al final es un desarrollo del deseo, pero siguiendo un método, con un grupo, porque hay un prójimo, un maestro y las clases. Kevin y amigo, lo que tenemos que cambiar, es obvio, es este deseo ¿Pero cambió la intención? Para allá vamos. Para eso el tema que quería entrar. Precisamente quería hacer el nexo con la pregunta del amigo para precisamente con el tema. Quería conectarlo con el tema que va ahora. Lo que tenemos que corregir, amigo Kevin y amigo y amiga, debemos corregir el deseo de recibir. Y es obvio. Pero el deseo de recibir siempre está. Entonces, ¿qué es lo que podemos cambiar? Es la intención. Es la intención del deseo de recibir. La pregunta, antes que hagan la pregunta, ¿qué es la intención? Es el propósito, el objetivo. Porque el deseo de recibir es la materia, es decir, yo tengo sed, entonces voy a tomar agua o té, y ese es el deseo de recibir.
Pero ¿qué es lo que movió a tomar té o agua? ¿Y con qué propósito? Es el pensamiento. Ese pensamiento es el propósito. Ese pensamiento hay que modificarlo. Es más, sí. Sí, pues, bueno. Es como, ya, a ver. No, ya, sí, pero el ejemplo. tú me Sí, paras. el ejemplo. Ya, Te yo gust- tengo sed. Ya, dale. Ese es el deseo. Sí, Tengo sed. Ya. Estoy muerto de sed ahora. ¿Qué hago? Estoy aquí frente a la pantalla, no me puedo mover. Una cosa podría ser que yo me moviera y saco agua de la llave y tomo el agua o compro una bebida, un refresco. Es decir, tengo el deseo y la mente empieza a trabajar siempre en pos del deseo. Es decir, la mente está al servicio del deseo. La mente se desarrolla gracias a que hay un deseo. Y lo podemos ver en nuestro mundo, en los niños, en la historia de la humanidad. Es decir, cada vez que ha habido un invento hay algo que hay un deseo detrás. Si yo quiero arreglarme la vida, busco de alguna forma algo o invento algo que me facilite eso y que me dé más placer. Pero recuerden siempre, primero está el deseo y la mente sigue al deseo y se desarrolla. Si no hay deseo, no aparece la mente. Entonces yo tengo sed y empiezo a pensar, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me muevo? ¿Cuáles son los mínimos pasos que puedo hacer, lo más rápido, para satisfacer ese deseo y darme placer rápidamente? Entonces aparece el deseo, la mente está y la intención es cómo dirijo ese objetivo en general en pos de lo que yo quiero ver o lo que yo quiero realizar. Y ese es como dirijo esta mente dirigida a la búsqueda de satisfacer el deseo que me permitió el desarrollo de esta mente, de este pensamiento, de esta forma que yo buscaba cómo solucionar ese deseo y darme placer que yo necesitaba. Entonces siempre es el deseo, si no hay deseo, no hay desarrollo de mente. Y una parte de esto es que, por eso que los libros de Kabbalah tienen la virtud y aparece, de alguna forma, la mente sigue a este deseo que la persona empieza a tener gracias al grupo y la influencia del medio correcto, de que quiere penetrar, quiere entrar en este mundo espiritual, quiere revelar aquello que está oculto. Entonces la mente empieza a trabajar y empieza a desarrollarse igual que un niño que empieza los primeros años de su escuela, en la cual recibe estímulos, recibe deseos y hace que su mente empiece a desarrollarse porque empieza a captar cada vez más. Siempre la realidad estuvo frente a él, lo que cambió fue su mente en pos de ese deseo. Entonces empieza a adquirir deseos externos a él. Y es por eso que aparece después, más adelante van a ver ustedes cuáles son los deseos que la persona que estudia Kabbalah empieza a desarrollar, que desarrolló el alma. sí, y esta intención es la que va a dirigir. Entonces, la Kabbalah, el fin. Y por lo tanto, hay dos tipos de intenciones según la Kabbalah. La Kabbalah, uno para beneficio propio y otra intención para beneficio del prójimo. ¿Sí? Entonces, va a haber una intención para beneficio propio, es aquella que recibir con la intención de recibir. Es decir, plenamente 100% egoísta, por decirlo. Y la intención para beneficio del prójimo es recibir con la intención de otorgar. Aunque ahí también hay intención egoísta, pero de menor grado. Entonces, deja leerte este artículo de la Torá que escribe Baal Hasulam, que lo interpreta. ¿Sí? Entonces, para que tú nos ayudes, Ricardo. Voy a leer el texto que tienen ustedes también. Baal Hasulam escribe. Vamos. ¿Vas a escribir Baal Hasulam? Bueno. Sí, escríbelo para que nuestros amigos lo puedan conocer. Dice en el artículo Entrega de la Torá, Baal Hasulam interpreta, comillas, cada movimiento que hace el individuo lo hace por amor propio. Lo hace por alguna recompensa que en definitiva volverá a él y lo beneficiará. Pero hacer cualquier movimiento o molestia solamente por amor al prójimo, o sea, sin ninguna expectativa de alguna recompensa que vuelva a él, es algo para evitar, sin duda, por parte de su naturaleza. Cierre comillas. Es decir, nuestra intención para beneficio propio siempre va a estar. Y de menor medida y menor porcentaje en nuestras vidas, recibir con la intención de otorgar va a estar en menor medida, pero siempre va a haber algo de egoísmo. Es decir, si yo le doy dinero a personas o ayudo a personas que necesitan,
estoy ayudando a gente en situación de calle, estoy ayudando a otro. Es solidaridad, me pueden decir que soy altruista, pero siempre ahí estoy recibiendo con la intención de otorgar. Es decir, estoy otorgando, pero igual recibo. ¿Por qué dirán que yo recibo? Porque a lo mejor me quiero mostrar como una persona buena, me quiero mostrar como una persona altruista. Siempre hay un cálculo, como decía Ricardo. Siempre en lo que hacemos hay un beneficio, aunque yo ayude a los demás. Ricardito, ¿algún comentario? No, no. ¿Sigo yo o sigues tú? Sí, puedes seguir. Qué pesado. Ok. Es decir, para resumir, no es el deseo de recibir el que tenemos que modificar. No es el egoísmo que tenemos que modificar, que sería la pregunta de ustedes. ¿Tenemos que cambiar a ser egoísta? ¿Dejar de ser egoísta? No. Lo que tenemos que corregir es la intención. Ahora, recuerden, hay mucha sabiduría que plantean que el ser humano tiene que dejar de ser egoísta para ser altruista. Muchas corrientes orientales plantean eso. Y en realidad acá no se plantea eso. Se plantea todo lo contrario. Se asume que somos egoístas. No se cambia nada en la persona. La Kabbalah habla que, de hecho, la persona no cambia su forma de ser, nada, no. Solo cambiando la intención la persona va a ir cambiando. Su naturaleza no. De hecho, esa naturaleza le permite seguir avanzando y desarrollándose. Por algo el Creador la hizo con esos atributos, con esa forma de personalidad. No, nada, todo es perfecto. Después al final la persona cuando revele su raíz va a revelar de por qué tenía esa característica y por qué tenía que ser así. Todo está hecho para el avance de la persona. Nada nada sobra, nada falta, está todo perfecto. Lo único que cambia la persona es la intención, y eso es lo que van a ir aprendiendo después cada vez más, de cómo cambiar esta intención por el deseo de otorgar y no del de recibir. De alguna forma, este deseo después van a aprender que va a ir aumentando este deseo de recibir en su complejidad y en sus propiedades, va a ir aumentando en su densidad, y eso mismo va a ser el trampolín y la fuerza que van a requerir, porque al cambiar en la intención de ese deseo van a revelar y van a ser capaces de penetrar aún más en la realidad y revelar más en la fuerza otorgante, porque se van a hacer semejantes en la intención a esa fuerza de otorgamiento, pero su naturaleza no puede cambiar, porque de hecho, si cambiara la naturaleza del recibir, no podrían recibir todo lo que el Creador les quiere dar, no querrían nada para sí, porque dirían, no serían como, este deseo no estaría en ustedes. Gracias a que tienen un deseo de recibir, es que son capaces de recibir lo que el Creador le quiere dar. Entonces, ¿qué tienen que cambiar? Solo la intención. Y así hacen un flujo infinito, en la cual pueden recibir para poder otorgar. Y eso no para, entonces sería un ciclo sin fin. Y entrarían después al mundo del Ein Sof. A diferencia con nuestro mundo, que ustedes reciben, y el placer se apaga. Porque una vez que el deseo se apaga, ya no hay deseo. Y aquí la Kabbalah empieza a explicar cómo hacerlo infinito. Mira, dos cosas. Una, rápidamente, Próspero Vaca no es el tema de la clase, pero sí, sí, adelantaste. Próspero Vaca dice en Facebook, según su explicación, en la Cábala es un sistema operativo que iguala la espiritualidad para comunicarse con Dios a pesar de las diferentes software. Sí, amigo, estás bien. Por eso se habla de la idea que esto es un sistema cerrado. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Se habla como si, no como software, pero se entiende que esto sería un sistema cerrado. Es un sistema cerrado con leyes fijas que no cambian. Ya, vamos a una pregunta que una amiga que parece que su pregunta fuera sencilla, pero muy compleja, y te lo tiro a ti. Gracias. Caterina Castrejón, pregunta muy avanzada. ¿Cómo saber si la intención es correcta? Pregunta muy elevada. Muy bonita la pregunta de Caterina. Nosotros... Te voy a dar un ejemplo de este mundo. Los actos revelan la intención al final, porque el pensamiento inicial es el que mostró el final del acto. Y te voy a dar un ejemplo a lo mejor burdo, pero para que se entienda algo. Si yo no soy de este mundo y veo dos escenas, dos personas con un elemento cortopunzante abriendo un cuerpo. Uno es un cirujano, el otro un asesino.
¿Cómo sé la intención? Lo sé al final del acto, cuando veo el resultado, en la cual uno fue para curar y sanar y el otro para matar y eliminar. Durante el acto yo vi que no entendía nada de este mundo, vi a ambos hacer el mismo acto y la intención se reveló al final del pensamiento, pero entendiendo que al inicio del pensamiento esa intención ya estaba determinada, pero estaba oculta a mí. De alguna forma yo no lo veía, yo veía solo el acto. Fue al final del acto cuando yo entendí cuál era la intención que subyace en cada uno en forma diferente. Entonces la pregunta es, ¿Cómo yo sé que la intención que tengo es la correcta? de a poco la amiga va a ir entendiendo que sus actos, sus pensamientos van a igualarse a esta fuerza de otorgamiento y va a empezar a entender cómo desarrollarse y cómo abrir el alma para poder captar esta fuerza. Es por eso que está escrito que su alma le enseñará, su propia alma le enseñará. Y no hay ningún justo que no haya pecado 1000 veces, porque somos de nuevo seres sensibles que necesitamos variables. Nos caemos y cometemos errores y avanzamos. Y es así como la experiencia, igual que en nuestro mundo, la persona se hace más sabia, porque empieza a entender y cada vez después se hace más sensible y entiende en pequeños cambios cómo eso modifica su realidad y la sensación, entonces ya sabe cómo actuar. De a poco empieza a crear una línea que se llama la línea del medio, entre 3 líneas que trabaja el cabalista. Es un tema avanzado, no es para ahora, pero amiga, tu propia alma te va a ir enseñando, la guía del maestro te va a enseñar, el grupo te va a enseñar, todo va a servir, porque vas a empezar a entender cuál es la intención correcta, incluso la intención antes de la intención, antes del inicio en el deseo mismo. El deseo te llega, no va a cambiar. Entonces vas a empezar a crear una mente en función de ese deseo y la intención va a dirigir esa mente para poder entender cómo puedes captar esa fuerza otorgante y ser igual a esa fuerza otorgante. Se te va a abrir eso y te va a ir enseñando. Tú mismo vas a ir aprendiendo. Los cabalistas explican como como que si fuese grandes rasgos. Es como cuando nosotros vemos un cuadro. Todos podemos ver el cuadro y hablar del cuadro. La sensibilidad va a ser propia de cada uno, de acuerdo a la raíz de su alma, con los atributos que tiene, cómo ese cuadro le llega a uno. Estoy tratando de emular un ejemplo de este mundo para que entienda que frente a lo que escriben los cabalistas es lo que él alcanzó con su propiedad de su raíz. Pero hay algo que es similar porque es una experiencia similar, sin embargo la sensación es propia. Y como vas entendiendo tu sensación, empiezas a entender la intención que tienes que tener. Y después aprendes cómo es la intención, vas aumentando esa intención en cuanto a calidad y en altura, sobre todo en lo ancho y en lo alto. Y después eso mismo vas aprendiendo tú. Entonces tú mismo vas a ir entendiendo cuál es la intención correcta que hay que tener. Partes como un niño jugando que desea construir algo más grande, pero tiene que construirlo primero de barro o de papel o de madera hasta construirlo en forma cada vez más compleja, porque ya lo aprendes, ya entiendes cómo es el sistema y cómo influye al sistema y cómo el sistema te influye. Ya entiendes la intención que tienes que tener, los pensamientos que tienes que tener y cómo adquieres esos deseos de los demás, cómo sales de ti, cómo adquieres esta alma, esta cosa que es eterna, que está por sobre el cuerpo, sobre este mundo. Y todo eso va dirigido como cualquier persona que avanza en este mundo, de a poco, como un desarrollo. Tenemos muchas preguntas, pero nos queda todavía contenido. Sí. ¿Todavía? ¿Ah? ¿Ya? Sí, nos queda con suerte 15 minutos, sí. Y tenemos muchas preguntas. Entonces, volvamos. La corrección es la intención, no el deseo de recibir. Entonces, si la corrección de la intención es pasar de con el fin de recibir a con el fin de otorgar, eso implica
el asunto, ahí la meta, para pasar ese tránsito, es conectarse a los deseos de los demás. Algo no fácil, obviamente. Es decir, nos obliga a este principio que nos hablaba Ricardo anteriormente, ama a tu prójimo como a ti mismo. No visto como una ley moral o de un texto bíblico, sino como un elemento, una ley de la naturaleza que tenemos que cumplir para descubrir la realidad espiritual. Y para hacer eso, tenemos que manejar o trabajar nuestros deseos. No estamos diciendo, y la Cábala no nos plantea que nos hagamos los buenitos o los buenos, y que tenemos que desprendernos de todo. En ningún caso. Seguimos siendo egoístas. Y es más, dijimos que somos los más grandes egoístas que hay en este mundo. Pero tenemos que cambiar la percepción que tenemos de nuestro yo. En realidad, tenemos que cambiar lo que vemos de la realidad. Y eso significa que lo que tenemos que ver de la realidad es el amor al prójimo, es ver al Creador en los otros. Y en la medida que vamos develando la realidad, vamos develando, esto es como la imagen de la cebolla, como capas de cebolla, que tú vas develando parte de la realidad en la medida que uno va cambiando la intención. No sé si se entendió eso, la capa de la cebolla. ¿Sí? Gracias por tu entusiasmo. Sí. Eso significa que en la medida que nosotros trabajamos, no el deseo de recibir, sino no trabajar nuestro egoísmo, sino la intención del egoísmo, va a ir cambiando cómo percibimos a los otros, cómo percibimos la situación laboral, cómo percibimos la relación de nuestra pareja, cómo entendemos todo. Y por lo tanto empezamos a justificar y a entender todo lo que nos ocurre. Y empezamos a justificar y vemos que lo que antes consideramos bueno o malo siempre fue correcto, siempre fue para nuestra corrección. Eso es lo que hay que sentir con la sentirlo. Sí, no es un tema intelectual. No es intelectual. No. Mientras uno no sienta, esto no es así. Sí, el camino más Seguimos bien. atrapados en este mundo. Sí, Sí. claro. Sí, porque Si no se es un siente. proceso, es un desarrollo. Sí, estamos en la segunda clase de la Kabbalah y creemos que todo pasa por la mente. Sí, a mí me pasaba eso. ¿Sí? Sí, y todavía me pasa. De repente. Sí. Sí, claro, es difícil. Pero uno aprende que después pasa por Pero matar. gracias al grupo, Claro. a las clases, uno empieza de a poco, claro, sí, como todo en la vida. Sí, De a poco claro. empieza a aprender. Sí, y eso Lo que pasa podemos. Dime. Traes tus cosas de cultura, de historia. Por eso Es como decía el amigo, es sí. muy fácil, claro, es más fácil partir de cero, como un bebé. ¿Cómo es? Sumergirse. Sí, en la medida que usted no lo perciban, no lo sientan, no lo van a creer. No es solamente un discurso intelectual, no es un tema solamente de comprender, es un tema de vivirlo, de sentirlo. En la medida que, Sensaciones. claro, es un tema de sensaciones. En la medida que ustedes van trabajando sus intenciones y van viendo situaciones diferentes o entendiendo a los otros, comprendiendo a los otros, y que todo no es el tema del otro, sino al final era el creador quien estaba ahí detrás. Y Claro, lo siente. Van a Sí. entender qué es esto que les pasa cada rato, que una y otra vez se presenta ante ustedes llamado vida y que son situaciones, personas, incluso animales, desastres, y van a empezar que todo esto es una sola fuerza que maneja todo, que es el creador. Entonces quieren revelar eso, quieren entender ese proceso, desean revelarlo que la mente empieza a trabajar. Pero tienen que sentirlo. El corazón entiende, entonces ahí siente. Una vez que siente, pues puede entender. Si no, memoria, no. Es Sí. repetir algo que está escrito. Y lo que deben entender, y eso habla del texto también, que al final la realidad, lo que llamamos realidad, lo que está externo a nosotros, que llamamos realidad, siempre fue el plan de la creación, siempre fue el creador que estaba afuera, ¿no? Y que usaba como instrumento a mi hijo, a mi pareja, al trabajo, a mi amigo, que al final era el creador todo, y que el creador me estaba dando regalos a través de ello. Y claro, mi cálculo, mi deseo de recibir, entiende bueno o malo, pero siempre fueron regalos que me dio el creador, ¿no? Siempre fue la relación entre yo y el creador. Sí.
Siempre fue una relación entre mi persona y el Creador. Y el Creador puesto en la cara de mi amigo, mi amiga, mi pareja, mi jefe. Empiezo a entender quiénes son Claro. los otros. Sí. Y que es mi interior reflejado afuera incluso. Lo que está afuera soy yo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a preguntas. Yo creo que pasamos casi todo, espero. ¿Sí? Rodolfo, nuestro amigo que estuvo en la primera lección, nos recuerda que las preguntas, no vamos a poder alcanzar a responder todas sus preguntas. Y la mayoría de ellas, o todas, se van a responder ya sea por Facebook o van a ser respondidas en el día miércoles en preguntas y respuestas. ¿Qué son los días miércoles? Que transmiten nuestros amigos desde Israel, Erán y Sebastián, son reforzamiento de esta clase. No son contenidos nuevos. Las clases los miércoles toman estas clases, las clases que transmitimos los domingos, ven los temas que quedaron más frágiles o menos entendibles para ustedes, los conceptos más difíciles de comprender, y se vuelven a repasar, se responden las preguntas que ustedes, que nosotros no alcanzamos a responder. No tenemos intención de, aquí no vetamos preguntas, no censuramos preguntas o comentarios, todo lo contrario. Solamente que no alcanzamos a responder porque tenemos muchas preguntas. Entonces las preguntas que no alcanzamos a responder se responderán entonces el día miércoles. Y algunas otras preguntas o temas que salgan en Facebook se responderá, se tratará el día miércoles. Así que por eso lo invitamos cordialmente y para que crezcan y que queden más claros estos contenidos, para el día miércoles. Nuestros amigos Erán y Sebastián. Vamos a algunas preguntas. Mira, Ana Elba Muñoz. Si el resultado de mis actos, según mi intención, me deja una satisfacción, ¿entonces es la correcta? No, porque eso puede ser satisfacción del deseo de recibir. Y queda atrapado igual como llevan hasta esta hora la historia de la humanidad, que toda la vida han satisfecho solo su deseo de recibir, por eso que no revelan nada, porque están atrapados por este egoísmo. Sí. Entonces al final no, siempre buscamos el placer y huimos del sufrimiento, es nuestra ley interna. Y a eso le llamamos el deseo, que todos lo queremos para nosotros. La forma, una vez que salimos de nosotros hacia afuera, hacia el otro, hacia el prójimo, empezamos a revelar aquello que estaba oculto, porque cambiamos la intención del deseo de recibir al deseo de otorgar. Y es por eso que empiezan los cabalistas a enseñar y es un método, para que la humanidad vaya por el camino correcto, sin sufrimiento, y revele la verdadera realidad que está inmersa. Aquello que está oculto se le muestre, y entienda que son eternos, y que no hay tiempo, ni espacio, ni lugar, y que todo es un todo, que es un sistema cerrado, que estamos todos interconectados. Entonces de alguna forma empiezas a vivir la vida de forma plena, la verdadera realidad, y no este mundo oscuro, gris, atrapado, oculto, que no entiendes qué es lo que pasa, ni siquiera quién eres, de dónde vienes, cuál es tu raíz, cuál es tu propósito, nada. Estás como ciego. Dices que tienes 5 sentidos, pero no sientes nada, solo este mundo material. Sí, mira, la última pregunta, porque nos quedan muy pocos minutos. Pero Vaca dice, ¿no es más fácil enseñar la Kabbalah, esta sabiduría, a niños y niñas que están más abiertos a sublimar sus deseos e intenciones que un adulto que le cuesta apartar su estilo de vida? La verdad es que la percepción de la realidad es una situación que hay que enseñarla sobre los 15 años, 14 años, porque todavía el cerebro no está desarrollado, además que a medida que se avanza va cambiando esta percepción y aparecen otros conceptos mucho más profundos y puede ser complejo. Ahora, los niños, claro que se le puede enseñar Kabbalah en el sentido que de educación, educarlos desde pequeño. Si nosotros enseñáramos la verdadera educación, cómo ser un ser humano, cómo construirse como un ser humano, otorgante, cuidando al prójimo, entendiendo que todos somos, de algún modo estamos interconectados, que es un sistema integral, que lo que yo, cómo afecto y todos me afectan, cómo yo sumo y no resto, cómo mi existencia es única, irrepetible, y que yo soy un eslabón que sí tiene que estar porque es un continuo de flujo de vida, y que existe una fuerza llamada Creador
Yo no, a lo mejor no le voy a explicar estos conceptos más profundos de percepción, pero a un niño, claro que si yo pudiese educarlos de esa forma, este mundo sería distinto, tendríamos adultos felices, porque les daríamos a los niños la base de cómo pueden llegar a desarrollarse de forma armónica, completa, y qué es ser hombre, qué es ser mujer. Porque esos atributos, ellos tienen ciertos atributos que son diferentes al amigo y al compañero, y juntos son complementarios. Ninguno es más ni menos, simplemente son diferentes, pero juntos forman una unidad única, indivisible, que es mucho más en un todo que en forma individual. Si enseñamos conceptos de igualdad de forma, de ser capaces de unión, de que así se gana mucho más, incluso con ejemplos de este mundo, de la naturaleza, ejemplos de cómo funciona el cuerpo humano, podremos pasar incluso todas las materias, la ciencia, la biología, la química, las matemáticas, todo bajo conceptos de Kabbalah, en la cual están las leyes de la vida, las leyes de la naturaleza. Claro que podríamos realizarlo, y para eso es nuestro deber, yo creo, como generación y como adultos, darle a la siguiente generación esta oportunidad. Y para eso estamos difundiendo la Kabbalah, para que todo el mundo no haya restricción. Y cada quien con su profundidad, de acuerdo a su deseo, cada quien de acuerdo a sus atributos y sus capacidades de aprender y aprendizaje. Pero el hecho que una persona cambie y estudie Kabbalah, cambia su mente y cambia su entorno. Y los que lo rodean van a ir cambiando, porque estamos interconectados como alma. Entonces, que un alma empiece a desarrollarse y empiece a traer la luz, hace que todo el resto sea contagiado por la misma fuerza otorgante que existe en la naturaleza. Así que mientras más personas se sumen y hagamos el cambio de conciencia al siguiente estado, al siguiente nivel, y salgamos del nivel animal para entrar al nivel hablante, claro que sí, sería ideal que nuestros hijos cambiaran. Pero esa es la meta. Antes de terminar, me avisan que nos olvidamos. Tenemos un video. Vamos al video. No, entonces vamos con eso. Vamos a ver un video. Nos quedan 3 minutos. Sí, 3 minutos. Exactamente. Entonces, el desarrollo de la historia de la Kabbalah viene ahora, que se conecta precisamente con el tema que hemos trabajado. Estamos esperando que nos coloquen. La cadena de cabalistas comienza con Abraham, en algún lugar en la Babilonia antigua hace 3500 años. En tiempos que el egoísmo y el odio irrumpen y se expanden en toda la humanidad, Abraham revela el método de la conexión humana y comienza a enseñar y a compartir lo que después se convertiría en la sabiduría de la Kabbalah auténtica. Y miles de personas pasaron a ser el primer grupo de cabalistas en la historia. 1500 años después, guerras terribles acontecieron en todas partes. Y en una pequeña cueva en el norte del país, Rabbi Shimon Bar Yochai y sus 9 alumnos escribían juntos el gran libro del Zohar, un libro sobre la eternidad y el amor que abrazará al mundo entero. Mientras tanto, fuera de la cueva, las generaciones se hundían en la oscuridad, el odio y los conflictos. El libro desapareció cientos de años, esperando que llegara el momento para descubrirse e iluminar con su brillo al mundo. A fines del siglo XVI, Itzhak Luria, conocido con el nombre de Ari el Santo, aparece en nuestro mundo. Él logra abrir y adaptar esta antigua sabiduría de la Kabbalah para devolver su luz al mundo. De este momento, cualquiera puede comenzar a estudiar la sabiduría para unir nuestros corazones. Llega el siglo XX, explota la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos son exterminados, precisamente en una época bañada en sangre. Rav Yehuda Ashlag, conocido como el Baal HaSulam, comprendió que comienza la última etapa del desarrollo egoísta humano. Ahora, todo lo que descubrió Abraham, todo lo que describió Rashbi y todo lo que reveló el Ari en sus escritos, Baal HaSulam lo convierte en una ciencia de conexión humana. Todos estamos conectados en un sistema maravilloso, como órganos en un mismo cuerpo, reitera y explica Baal HaSulam. Solo debemos descubrirlo. El hijo primogénito del Baal HaSulam, Rav Baruch Levi Ashlag, el Rabash, continúa e interpreta las palabras de su padre y lo transforma en algo más práctico, permitiendo a cualquier persona descubrir el mundo espiritual. Cuando el egoísmo humano llega a su máxima expresión y la sabiduría ya debe propagarse en el mundo, aparece un alumno que trae el trabajo de los cabalistas a una nueva etapa. Michael Leitzman, él llega al Rabash a la edad de 30 años
y se convierte en su discípulo y su compañero más cercano hasta el último día de su vida. Con su fallecimiento, el Rabash nos hereda el método práctico y un guía espiritual que nos acompañará hasta nuestra unión. En el año 1995, 10 alumnos comienzan a reunirse una vez a la semana en el apartamento de Michael Leitman. Al pasar el año ya suman 40, más tarde 100. Cada año, cada mes, más y más alumnos se unen al grupo. En el año 2002, Michael Leitman es invitado a una serie de charlas en los Estados Unidos y Canadá, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Filadelfia, Boston, Nueva York y Toronto. Las salas estaban repletas. En el año 2005, Michael Leitman es nombrado miembro del Consejo Mundial de Sabios y 5.000 personas vienen a escucharlo en Tokio. En el mundo comienzan a escucharse las palabras Kabbalah, Baal HaSulam. Se escucha el mismo mensaje en la convención de Arosa, en el Foro de las Voces Libres de Berlín y en cualquier lugar donde las personas están dispuestas a escucharlo. Paralelamente, los alumnos en Israel hacen un gran esfuerzo para abrir el primer canal de televisión sobre Kabbalah. Cada programa en el canal está diseñado para que el público vea, escuche y sienta la calidez de la unión que nos une. Al mismo tiempo, en todo el mundo, centros de estudio comienzan a tomar vida. En Italia, China, Rusia, Holanda, Suecia, Colombia, 62 países se conectan con Israel, con un deseo común: elevar a la humanidad a una conexión plena. Conjuntamente a las actividades del Instituto Educativo e Investigación de Kabbalah de Bnei Baruch, se levantan movimientos sociales con la iniciativa de promover la unión sobre las diferencias. En cada hora nosotros transmitimos el mensaje de unión por medio de todos los canales de media posibles, un mensaje cálido que se filtra en los corazones de las personas, un mensaje que tarde o temprano todo el mundo sentirá. Nosotros seguiremos y terminaremos el trabajo de Abraham, que descubrió la ley de la unidad y amor. Lo entregó a través de una cadena de cabalistas hasta nosotros. Hoy, nosotros sabemos con seguridad que la ley de unidad, amarás a tu prójimo como a ti mismo, será la regla fundamental de vida y cada uno de nosotros lo sentirá, todos como uno. Para hacer esta clase, este tema es bien complejo en 1 hora y media. Hemos intentado responder a todas sus preguntas y obviamente nos quedan muchas preguntas que no pudimos responder. Por ejemplo, la pregunta de Demián Escobar, de Alex. Había unas preguntas sobre Jesús, qué relación hay Jesús. No alcanzamos, no evitamos ninguna pregunta. El problema es que no tenemos el tiempo para responder. Es por eso que lo invitamos los días miércoles. Y lo otro que nos están diciendo, y tenemos que recordarle, que todo este trabajo es voluntario, no hay ningún beneficio económico acá, todo se hace con esfuerzo y el deseo de difundir esta sabiduría. Así que todo aporte o donaciones de ustedes para hacer difundir nuestra sabiduría, la Kabbalah, de hacerlo para todo el mundo, para hacer educación, ahí está el espacio y las motivaciones por qué necesitamos su dinero. Sus recursos son en realidad bien invertidos acá porque no hay ningún sentido de lucro, ¿no? Vamos a los conectados. Ricardo, hubieron más o menos llegamos casi a los 100 conectados o más. Y los grupos que estuvieron con nosotros, y destacamos los grandes amigos de México, y un gran saludo, el grupo de Tulancingo, de Guadalajara. Tenemos que mencionar algunos amigos de Argentina, Mar del Plata, Mari Rinaldi, Patricia Gudelo, Raciela Moreno de El Salvador, Líder Isla, David Fernández, Armanda Rubio, Rosa García, Astrid Iracema, Daniel Pérez, Zaida Sánchez, Alberto Calvario, María Elena Escobedo, Nancy Cristina Basualdo, también de nuestros hermanos argentinos, Marisa López Horta de Bogotá, Madriana Romero, Cancún, México, de Ciudad de México, Ana Elba Muñoz, Maggie Ortiz de Quito, Ecuador, Reina Najera, México, Nicolás Dana, Argentina, de Querétaro, Demián Escobar, de Colombia, Cali Rodrigo Blanco, y muchos más, no tenemos el tiempo, pero muy agradecido a sus palabras, a sus comentarios. Cualquier comentario que tengan, por favor escriban. No importa, cualquier elemento que nos aporten a mejorar nuestro trabajo,
bien acogido, por favor. Y Ricardo. en Facebook en la semana va a llegar el cuestionario. Eso. Están nuestros amigos de Israel el miércoles con preguntas y respuestas online, directo, y parte también escritas que van a ser respondidas a través de Facebook. Está todo el material, revísenlo, pueden meterse a eventos, ahí hay mucho material con respecto a esta clase y las clases anteriores y lo que venga. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos, en verdad. Chao, que tengan muy buena semana. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.